Bien, muy buenas tardes a todo el público que está conectándose a esta transmisión en vivo desde el Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú. Les saluda John Sandoval y en esta oportunidad saludar también a todos los nefrólogos peruanos en este día tan especial para todos ustedes. En esta charla tan importante nos acompaña la doctora Susan Alcalde Ruiz. Ella es nefróloga del Hospital Central de la FAP. Y en esta oportunidad vamos a tratar, ella va a exponer acerca del focus en nefrología, ecografía en punto de atención. Doctora Susan Alcalde, bienvenida a esta importante transmisión. Muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias por la invitación, sobre todo en este día, como dice, el Día del Nefrólogo Peruano, así que muy gustosa de poder participar y sobre todo con este tema como es el focus en nefrología y como lo hemos titulado una nueva tendencia, ¿no? Porque como vemos, a ver, no sé si podemos ver la presentación. Gracias. Entonces, el focus, como hemos visto, ha surgido en la actualidad como un enfoque novedoso para la evaluación en la práctica clínica diaria y ha sido adoptado por varios profesionales de la salud de diversas especialidades, sin reemplazar nunca el examen físico, pero que ha permitido mejorar la atención, la experiencia médica y del paciente, en especial para nuestros pacientes renales, ya que es una alternativa rápida, rentable y sin radiación que nos permite evaluar una amplia gama de patologías renales agudas, crónicas, mejorando la sensibilidad de muchos métodos convencionales. Por eso es que lo hemos incorporado a nuestra práctica de nefrología y esta está en constante evolución, trayéndonos muchos beneficios que lo vamos a ver a continuación. Entonces, siguiente. Si recordamos un poco de historia, hay que acordarnos que la invención del estetoscopio por el médico francés René Laennec del estetoscopio en 1816 marcó el inicio del uso de este tipo de herramientas diagnósticas portátiles por parte del personal clínico en el punto de atención o en cabecera del paciente. Sin embargo, así como en la ecografía, en sus inicios el estetoscopio no tuvo una aprobación inmediata. Por el contrario, estuvo bajo un gran escrutinio y constante evaluación para lograr la aceptación generalizada por el resto de médicos. Y hoy en día sabemos que el estetoscopio es una herramienta tradicional de exploración física y que incluso representa un símbolo del médico, ¿no? Entonces, el desarrollo de la medicina ha permitido que nuevas técnicas diagnósticas por imagen, como el ultrasonido, que ha tenido su base en estudios de onda de sonidos, en la creación de cristales piezoeléctricos, ha empezado a instaurarse en la medicina desde 1940, pero ya hace algunos años, desde 1988, el ultrasonido ha sido incorporado como parte del examen clínico, así como sucedió con el estetoscopio, y es ya desde el 2011 que se escucha con mucha más fuerza, sobre todo en nuestro campo de la nefrología. Entonces, así como ha ido evolucionando desde el estetoscopio hasta la actualidad el uso del ecógrafo portátil, vemos que estos cada vez son más pequeños y portátiles y se han abierto puertas que antes se encontraban cerradas para lo que es el examen clínico a pie de cama, ¿no? Adelante. Entonces, siguiente. Entonces, ¿qué es el focus o qué entendemos por focus? Son las siglas en inglés que significan Point Ultrasonography, que significa en general ecografía a pie de cama, es decir, en el punto de atención. Y básicamente se caracteriza por tres características. Uno, que no es realizada por el radiólogo, sino que es realizada por el médico, en este caso por nosotros los nefrólogos. La segunda característica es que es a pie de cama, a cabecera del paciente. Normalmente para realizar este tipo de estudios es que el paciente se desplaza hacia el lugar donde se realizan los exámenes de imágenes, pero en este caso nosotros nos trasladamos hacia el paciente. Y lo tercero es que principalmente se va a encargar de responder preguntas binarias de sí o no, teniendo como objetivos, uno, confirmar un diagnóstico sospechoso. Por ejemplo, yo sospecho que un paciente tiene derrame pleural. Si uso mi ecógrafo voy a poder contestar si efectivamente lo tiene o no lo tiene. Entonces me permite contestar con un sí o no a tal diagnóstico. Segundo objetivo, nos permite reducir el diferencial. Por ejemplo, yo sospecho que mi paciente tiene lesión renal aguda. Quiero descartar que se trate de una uropatía obstructiva. Entonces, para confirmar si tiene hidronefrosis o no, puedo utilizar mi ecógrafo y me va a decir si la tiene o no.
Entonces, también como tercer punto o como tercer objetivo, tenemos que es guiar un procedimiento. Es decir, por ejemplo, si yo quiero usar una fístula arteriovenosa, si ya está lista para canular, puedo usar mi ecógrafo. O quiero crear un acceso, también puedo utilizar mi ecógrafo para realizar un procedimiento. Siguiente. Entonces, es así que el focus ha evolucionado como un componente del examen físico y que ha ido ganando reconocimiento como un quinto pilar para la evaluación a pie de cama, uniéndose a la inspección, palpación, percusión, auscultación y como quinto pilar el focus o ecografía a pie de cama, ya que es una herramienta que necesita cierto grado de instrucción y guía, pero que es constante y de buena reproducibilidad. Siguientes. Entonces veíamos que es nuestro quinto pilar. ¿Y qué beneficios nos da la ecografía? La ecografía nos permite, por su simplicidad, por ser inocuo y por la rapidez en su realización, más lo que sumamos a nuestro conocimiento, nuestra experiencia, tomar mejores decisiones. Ese es nuestro primer beneficio. Segundo beneficio, nos permite evitar sobre todo el retraso y también de alguna forma el costo de consultar con otras especialidades. Por tanto, podría darnos también mayor rentabilidad. Tercer punto, nos permite ir hacia el paciente, sobre todo en caso de pacientes críticos o comórbidos, que es más difícil su traslado. Además, antes, con el tiempo nuestra práctica se ha ido diversificando. ¿Qué me refiero? A que a veces otras especialidades han ido asumiendo intervenciones que antes nos correspondían. Por ejemplo, en la actualidad, cirugía cardiovascular o los intensivistas son quienes colocan de repente los accesos vasculares, ya sea temporales o permanentes, en muchos de los hospitales. O también, por ejemplo, quien hace la biopsia renal ya no es el nefrólogo, sino el radiólogo intervencionista. La evaluación o ecografía renal es realizada por el radiólogo. En general, si bien es cierto, funciona muy bien el tener un equipo multidisciplinario, pero hemos visto que con el uso de la ecografía estamos retomando mucho de este campo que habíamos perdido de cierta forma y que es mejor para nuestros pacientes renales porque va mucho más enfocado y además son habilidades que nosotros podemos ir adquiriendo poco a poco. Siguiente. Entonces, esto como digo, siguiente. Esto nos ha permitido o nos ha vuelto más completos e integrales, o sea, un mayor poder resolutivo al nefrólogo y ser más intervencionista. Ese es como nuestro cuarto punto. Y como quinto punto, es más atractivo por el abanico de posibilidades que se nos abre y sobre todo que ofrece mayor atractivo y entusiasmo a posibles médicos que se están preparando y que no saben qué especialidad desean realizar, o para nosotros como especialistas que cada vez podemos especializarnos o realizar más cosas. Adelante, siguiente. Entonces, como todo lo que es novedoso, lo que es nuevo, genera que puedan haber muchos detractores o que se puedan tejer muchos mitos. Por ejemplo, algunos creen que el focus puede reemplazar al examen programado por cardiólogos o por radiólogos, y en realidad no lo hace, porque el focus solamente permite decirnos rápidamente o brevemente, agregar al examen físico si lo que estamos sospechando se confirma o se descarta, pero igual no descarta que nosotros lo enviemos con el especialista, sobre todo en exámenes que necesitan ser un poco más específicos y detallados, como al realizarse una ecografía o un ecocardio o ecocardiografía que tiene que ser por el cardiólogo. Otro de los mitos que se teje es que el focus sea o reemplace la vista clínica o el examen clínico, y en realidad no lo reemplaza, lo mejora y de repente nos permite tener un mayor diagnóstico, un mejor diagnóstico más específico y de repente orientarnos a qué otros exámenes adicionales puede requerir. Otro de los mitos que se teje sobre es sobre si el focus mejora los resultados clínicos, mortalidad, reingresos, y eso va a depender. En realidad sí mejora el examen físico, se ha visto que hay mucha mayor sensibilidad y especificidad, sobre todo en algunos tipos de patologías, pero hay otros factores que podrían dificultar la inclusión del focus, como variable independiente, si lo tenemos, no lo tenemos, el tipo de equipos, la pericia que tenga quien lo realiza, entre otros.
El Focus dice requiere de escáneres estadounidenses con múltiples sondas y equipos sofisticados, o sea que sean los últimos ecógrafos o los más actualizados o que tengan mayor tecnología. Y en realidad el Focus, como nace, no necesita de estos equipos tan sofisticados. En realidad necesita ecógrafos que sean portátiles, y para algunos tipos de procedimientos, por ejemplo, para ayudarnos a ver o colocar algún tipo de acceso, no es necesario de mucha tecnología o de muchas ondas. Basta con un simple transductor que se pueda conectar a uno de nuestros teléfonos móviles o tabletas para que podamos realizar este tipo de exámenes. Siguiente. Entonces, ¿se utiliza solamente con fines diagnósticos? En realidad no. Generalmente se puede hacer tanto con fines diagnósticos como fines intervencionistas, como lo vamos a ver más adelante. Y se puede realizar el focus sin yo de repente tener formación en él. En realidad no debería hacerse, porque el escaneo, aunque es relativamente fácil, se requieren de programas de capacitación que incluyan focus durante la formación tanto en pregrado como de especialista, o de ser el caso llevar de repente cursos, programas que tengan las competencias necesarias para que nosotros podamos conocer y manejar el focus. Se cree que de repente teniendo un entrenamiento básico, unas horas en práctica, habiendo leído bien la teoría, nosotros podríamos iniciar en esta práctica, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué aplicaciones ecográficas pueden usar los nefrólogos? Entonces, además, como hemos visto, la utilidad de los ecógrafos o de la ecografía en nefrología no solamente se circunscribe al estudio ecográfico del riñón, también es una herramienta muy valiosa, no solo en el ámbito ambulatorio u hospitalario, para el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades renales aguda y crónica, por ejemplo, pacientes con enfermedades quísticas, si un paciente tiene dolor, hematuria, una proteinuria, obstrucción urinaria, poder enfocar desde un inicio un poco el diagnóstico de nuestros pacientes, o también en la parte, como mencionábamos anteriormente, en la parte de intervencionismo, como por ejemplo la colocación de accesos venosos, ya sea temporales o permanentes, no solo para hemodiálisis, sino también para diálisis peritoneal, el realizar una biopsia renal, entre otros. Además que ahora cada vez estamos aprendiendo un poco más a medir de repente el riesgo cardiovascular, ver la parte cardíaca, sobre todo algunas pequeñas patologías, de repente manejar la volemia, que muchos de nosotros en pacientes agudos manejamos volúmenes en pacientes si están muy depletados o están muy sobrecargados de volemia, cómo poder saber, porque a veces solamente nos basamos en algunos parámetros. Ahora se está adicionando la ecografía como un parámetro para medir volemia de pacientes, y que eso nos está ayudando mucho más tanto en el manejo de este tipo de pacientes, entre otras cosas. Siguiente. Y es así que vemos que la ecografía o el focus en nefrología se basa tanto en diagnóstica como en intervencionista. En diagnóstica hemos visto, siguiente, hemos visto que básicamente tenemos para evaluar a nuestro paciente renal, podemos ver manejar volemia, inclusive podemos hacer ecografía de paratiroides también, mientras que en el intervencionismo, siguiente, podemos evaluar o poder realizar procedimientos como colocaciones de accesos vasculares, biopsia renal, incluso de riñón trasplantado, guiar la colocación de un catéter Tenkov, entre otros. Siguiente. Entonces, por eso es de que ha surgido esta gran evolución o tendencia, o como algunos quieran llamar moda, porque hemos visto los grandes beneficios y alcances que podemos tener con esta ecografía. Y, por ejemplo, la Sociedad Española de Nefrología ha creado un grupo de nefrología diagnóstica e intervencionismo que a la fecha sigue generando mucha información, bibliografía, que nos permite mantener actualizados y poder realizarla a la par. Siguiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de FOCU, generalmente hablamos que es para contestar, y como decíamos en un inicio, no es para realizar un estudio completo de un paciente, una ecocardiografía completamente detallada, una ecografía, sino es para contestar preguntas específicas que nos permitan enfocar a nuestro paciente. Siguiente, por ejemplo, si el paciente tiene disnea,
cuál es la causa, por qué está hipotenso mi paciente, por qué no orina, hay una obstrucción urinaria, por qué la fístula está disfuncionante, por qué la pierna está edematizada, de repente tiene una trombosis, o el paciente en general, por qué tiene edema, por qué la PTH está muy elevada, tiene un hiperparatiroidismo primario o secundario. Entonces nos permite contestar preguntas sencillas que nos puedan orientar el diagnóstico y por ende el manejo. Siguiente. Pero para entender la ecografía, hay que acordarnos que el ecógrafo es un equipo diseñado o tener en claro los principios básicos de la ecografía. Y es que el ecógrafo se encarga de emitir o ordenar la emisión de pulsos de ultrasonido que son enviados por un transductor e interpretar las imágenes que regresan con diferentes características y que son con estas imágenes, se van a representar en nuestra pantalla en una diferente escalas de Gliese. A mayor reflexión de la onda, más blanca es la imagen en el computador, mientras que a menor reflexión se va a ver más oscura, anecogénica. Por ejemplo, si nosotros, a menor reflexión significa que las ondas no van a regresar, sino que van a atravesar completamente esa estructura. Y aquí tenemos como ejemplo el agua. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un contenido que es líquido, como por ejemplo la orina en la vejiga, vamos a ver que se ve más oscura, es decir, anecogénica. Entonces, mientras más reflejan las ondas, que quiere decir que la estructura no la van a atravesar completamente, se va a ver más brillante. Y es, por ejemplo, una piedra, un hueso, un cálculo, que se va a ver más hiperecogénica. Entonces, podemos ir de un extremo que es hiperecogénica, isoecogénica, hipoecogénica y anecogénica. Siguiente. Entonces vamos a ver hiperecogénica, decíamos que era más brillante, era por ejemplo un cálculo, un hueso. Isoecogénica, ecogenicidades similares, siempre vamos a comparar el hígado con el riñón, que son, el riñón puede ser isoecogénico con el hígado o un poco más hipoecogénico, y como decíamos, el líquido son anecogénicos, que se ven más oscuros. Siguiente. Además, como parte del conocimiento de ecografía, a veces tenemos equipos portátiles que solamente tienen un tipo de transductor, pero en general la mayoría de ecógrafos van a tener diferentes tipos de transductores dependiendo de qué es lo que nosotros queremos ver, y se van a diferenciar por las frecuencias que puedan tener estos ecógrafos. A más alta frecuencia, como es en el caso de una sonda lineal, vamos a poder observar estructuras más superficiales. Es decir, cuando hay mayor velocidad, mayor frecuencia, la profundidad de penetración de los tejidos va a ser menor, pero se va a ver con mayor definición. Entonces, esto es lo que nos aporta una sonda lineal, que vamos a poder ver con alta frecuencia, con mayor definición, pero con menos profundidad. Por ejemplo, esta la utilizamos para ver vasos sanguíneos, entre otros. Cuando utilizamos una sonda convexa es de baja frecuencia y nos va a permitir ver estructuras más profundas, porque a menor frecuencia hay mayor penetración a los tejidos, pero con menos definición. Y básicamente esta la utilizamos para evaluar estructuras abdominales, entre ellas el riñón. Y la sectorial es muy similar, pero es de un tamaño más pequeño y que también nos permite evaluar estructuras intercostales, entre otros. Siguiente. Bueno, ahí veíamos un ejemplo en qué casos podemos utilizar cada tipo de sondas, ¿no? Siguiente. Entonces, uno de los puntos más importantes para nosotros como nefrólogos es el focus renal. Y, por ejemplo, para entender la importancia de esto, quería poner este caso, que es como el caso que solemos ver muchas veces en consultorio, un paciente, en este caso 54 años, que es remitido por otra especialidad porque le encontraron con una creatinina de 1.8, pero el paciente nunca tuvo síntomas, aparte, como antecedentes, él solamente tiene hipertensión arterial, sin ningún otro antecedente mayor conocido, asintomático, el examen físico, todo negativo. Entonces, es un caso que solemos ver muchas veces en nuestros pacientes y lo que solemos hacer es pedirle un estudio, de repente análisis sanguíneos, exámenes de sangre, orina y sobre todo exámenes de imagen, y lo volvemos a reevaluar en la siguiente oportunidad. Vamos a ver que teniendo el ecógrafo al lado, como vamos a ver más adelante, cuánto podríamos ahorrarnos en tiempo, tanto nosotros como el paciente, para poder enfocar a nuestro paciente. Siguiente.
Entonces, ¿cómo vemos, por ejemplo, la diferencia entre un paciente que solamente tenemos ese título a que si tenemos unas imágenes en donde vemos múltiples quistes renales? Siguiente. Entonces, vamos a ver más adelante qué otros diferenciales, de acuerdo a lo que nosotros encontremos en las imágenes, vamos a poder encontrar. Entonces, cuando nosotros hacemos una ecografía renal, generalmente pedimos que nuestro paciente esté acostado en decúbito supino, o si no podemos ver bien las imágenes, puede ser en decúbito lateral. Entonces, vamos a colocar la sonda o transductor a nivel de las líneas axilar, entre la axilar anterior y la axilar media, dirigida de forma lineal con una marca que todos los ecógrafos tienen hacia la región cefálica. Y vamos a tratar de ir abanicando hasta poder encontrar el hígado y también el riñón. Nosotros podemos encontrar más o menos al nivel de la línea succifoidea o a nivel intercostal entre la 10ª y 11ª costilla. Cuando lo hacemos acá, podemos ver usando la ventana del hígado si es al lado derecho o del vaso si es el lado izquierdo. De lo contrario, podemos ver el abordaje puede ser subcostal, ayudándonos de la respiración del paciente para poder ver al riñón, porque de lo contrario va a ser difícil que lo podamos ver. Entonces, haciendo un abanico siguiente, vamos a poder ver al riñón de forma longitudinal y transversal. Cuando hacemos la exploración renal, nosotros tenemos generalmente que seguir esta lista de verificación que nos va a permitir hacer un checklist de todo lo que podemos encontrar y que podemos reportar en nuestros pacientes. ¿Y de qué se trata esta lista de verificación? Tiene el acrónimo de SECO, porque vamos a buscar size, que es tamaño, ecogenicidad, el sistema colector, el borde o línea o contorno del riñón, vamos a buscar lesiones notables, vamos a buscar Doppler y vamos a ver si hay algún tipo de lesiones circundantes o alrededor del riñón. Siguiente. Entonces, en nuestra lista de verificación veíamos que uno de los primeros puntos que vamos a ver en nuestro checklist es el tamaño. Como sabemos, el tamaño es muy importante para nosotros los nefrólogos porque nos permite diferenciar a veces de un paciente con un problema renal agudo, un problema renal crónico. Entonces, para ver el tamaño, nosotros siempre vamos a abanicar varias veces el riñón y vamos a tratar de medir donde encontremos la mayor longitud del riñón, por lo menos a medirlo hasta 3 veces para poder hallar la mayor longitud del riñón. Y el siguiente, vamos a ver tanto longitudinalmente como transversalmente y tomar medidas. Sabemos que las medidas siguientes del riñón son importantes, no solamente la longitud del riñón, tanto de diámetro longitudinal como del diámetro anteroposterior, sino también del tamaño de la corteza y del parénquima. Ahora, en la actualidad se ha visto que más que el tamaño del riñón, es el tamaño de la corteza, lo que es un indicador más específico para enfermedad renal crónica. Entonces, en general, un tamaño normal es mayor de 7 a 10 milímetros, siendo menor a algo más patológico o asociado con RC. Normalmente la longitud de los riñones puede ser de 9 a 13 centímetros, en promedio de 10 a 12 es lo más frecuente, hablando de nefromegalia más de 13 centímetros o riñones pequeños menos de 9 centímetros. Siguiente. Pero vamos a ver que como el tamaño renal tiene diferentes factores que pueden alterar este tamaño, como la estatura, edad del paciente, si está embarazada, el estado de hidratación, tabaco, la pérdida de masa renal y sobre todo la variabilidad que puede haber entre un observador y otro. De ahí que nos pidan que lo realicemos en varias oportunidades. Justo tuve un paciente que llegó y me comentó de que le habían encontrado que un riñón medía 4 centímetros, que se va a ver por el nefrólogo. Tenía una tomografía en donde ambos riñones estaban normales y como le preocupaba mucho a la paciente le habían enseñado un video y en donde veíamos más el riñón que lo habían enfocado oblicuamente. Entonces, todo esto puede hacer, imagínense que de un riñón que medía 10 centímetros, el observador lo haya visto de 4 centímetros. Entonces, sí hay mucha influencia del observador. Por ello, es que tenemos que hacer más prácticas para poder evitar un poquito de estos errores. Siguiente. Entonces, como segundo punto, una vez que ya hemos identificado el tamaño del riñón, de la corteza, que es lo que nos importa, del parénquima en general, vamos a pasar a la ecogenicidad, que ya veíamos que es qué tanto refleja nuestro ecógrafo, nuestra estructura que deseamos ver
o no. Generalmente el riñón es iso, o sea, de la misma ecogenicidad que el hígado o un poco menor. Y ahí vemos en las imágenes, la imagen B, cómo comparen dentro de los círculos, comparando con el hígado, el riñón es más oscuro, es más hipoecogénico. Sin embargo, en la segunda imagen vemos que se ve más blanquecino, es decir, más hiperecogénico que el hígado. Pueden variar las imágenes o la escala de grises, por eso es de que siempre vamos a tener como punto de referencia el hígado para poder hablar de la ecogenicidad renal, ya que como recordamos, la ecogenicidad de los riñones a veces no es tan específica para algún diagnóstico, pero sí lo solemos encontrar, por ejemplo, más hiperecogénico un riñón en enfermedad renal crónica, en estados inflamatorios como una nefritis intersticial, en una glomerulonefritis o en una nefritis tubulointersticial. O también lo podemos ver menos hipoecogénicos en necrosis cortical, en embarazo, en una pielonefritis, entre otras. Como vemos, no es muy específica, pero sí nos orienta a saber por lo menos que algo está ocurriendo, ¿no? Siguiente. Siguiente. Entonces, siempre que veamos la ecogenicidad, vamos a ver si es hiperecogénico o es hipoecogénico. Además, no olvidarnos de ver la regularidad de la corteza y de las delimitaciones córtico-medulares. Siempre debemos ver que haya una buena diferenciación córtico-medular, o sea, que podamos definir bien estructuralmente, o cuando ya está empezando a haber una pérdida de esta diferenciación. Siguiente. Por ejemplo, ahí vemos el parénquima de un riñón en donde podemos ver que es hipoecogénico con respecto al hígado y en donde podemos ver diferenciar bien las estructuras, ¿no? Siguiente. Como tercer punto, es el sistema colector. El sistema colector nos permite nosotros ver si hay, principalmente, como sabemos, el sistema colector no se ve. Lo que vemos más hiperrefringente es la grasa renal o nada más. El sistema colector solamente se va a ver cuando ya hay un grado de hidronefrosis, que es la dilatación de este sistema. Y de acuerdo al grado de esta dilatación, va a haber una hidronefrosis de leve, moderado o severa. Siguiente, y es importante porque es una de las principales causas que podemos encontrar dentro de la lesión renal aguda y que puede ser tratable, ¿verdad? Entonces, un diagnóstico que podamos hacer oportunamente o rápido nos permite un manejo más sencillo. Siguiente. Y para ver el grado de hidronefrosis, por ejemplo, yo antes pensaba que de repente era el grado de dilatación, pero el grado de hidronefrosis, o sea, del 1 al 4, se refiere a qué estructura se está comprometiendo, de la más externa a la más interna. Si solamente hay dilatación de la pelvis, hay una pelviectasia, es grado 1. Si compromete las cálices mayores, es decir, una caliectasia, es grado 2. Si compromete a las cálices menores, es un grado 3. Si ya hay adelgazamiento de la corteza, es un grado severo, un grado 4 de hidronefrosis. Entonces, siempre vamos dentro de nuestro estudio, vamos a descartar que haya o no haya hidronefrosis. Siguiente. Como cuarto punto, vamos a ver el contorno renal, porque nos va a permitir distinguir si hay algunos tipos de lesiones, como quistes renales que pueden ser simples o complejos, masas renales. Entonces, siempre vamos a tratar de, cuando hacemos nuestro examen, al momento de abanicar, encargarnos de ver si hubiese algún tipo de este tipo de lesiones, ¿no? Siguiente. Siguiente. Y justamente en esa imagen que vemos, donde se ve un gran quiste renal, a veces, como veíamos en la imagen que está sin movimiento, podemos ver ahí una imagen de un quiste complejo que tiene diferentes estructuras, mientras que de la primera imagen es un quiste simple que está en el polo superior del riñón. Ahí cuando abanican completamente hay una parte longitudinal en donde no se ve el quiste, y si no abanicamos lo suficiente y solamente vemos en un solo punto, podemos perdernos de muchas lesiones que pueda tener el riñón. Entonces siempre no hay que olvidarnos de abanicar tanto longitudinal como transversalmente. Siguiente. Otras lesiones notables que podemos encontrar, por ejemplo, son los cálculos. Siguiente, vamos a ver que se ve una lesión hiperecogénica y que como principal característica nos va a brindar una sombra acústica. Vemos ahí una lesión blanquecina hiperecogénica y que brinda unas sombras. Estas
artefactos o reverberaciones que podemos encontrar en este tipo de alteraciones nos ayudan en el diagnóstico de ciertas patologías, y una de ellas, o que fácilmente podemos distinguir nosotros, es las litiasis o los cálculos renales. Siguiente. Siguiente. También podemos utilizar el Doppler ya con equipos más modernos que nos van a permitir determinar la congestión de repente de un paciente, ver flujos, en el caso de haber realizado un procedimiento, de repente determinar si hay una fístula, entre otros. Siguiente. Siguiente. Y por último, nos permite evaluar también el alrededor del riñón, sobre todo si podríamos encontrar de repente alguna colección perirrenal o de repente líquido perirrenal, ascitis, entre otros. Siguiente. Entonces, básicamente, cuando hablamos de ecografía renal, hablamos que tenemos que hacer todos estos pasos. Ya cuando tenemos más practicidad, esto va a estar incorporado en nuestra mente y vamos a hacer en un solo paso, vamos a ir buscando todo ello. Pero inicialmente, hasta que tengamos mayor práctica, vamos buscando uno por uno. Mido el tamaño de mi riñón, veo la ecogenicidad de mi riñón, veo si evidencia el sistema colector o no, sospecho de que hay una obstrucción o no, cómo están los contornos del riñón, encuentro una lesión que le esté provocando alguna alteración de su contorno, hay alguna lesión notable o adicional que yo pueda evaluar en este riñón. Si es que es necesario, puedo ver el ecodoppler para ver si está congestionado, hay alguna alteración, y alrededor de mi riñón si encuentro algo, algo patológico, algo que lo pueda alterar. Siguiente. Entonces, como veíamos, el primer caso es el mismo paciente que nosotros. Si vemos en la primera imagen, vemos que hay múltiples quistes renales. Siguiente. El enfoque de ese paciente va a cambiar si es que yo tengo un paciente con los mismos datos, pero encuentro ya adelgazamiento un poco de las cortezas y sobre todo un quiste simple. Siguiente, versus, siguiente, si yo tengo esto, que es un riñón que tiene un lito y que tiene esta sombra de verberación. Entonces, ¿qué significa? Un mismo paciente que tiene una creatinina alta, si yo no tengo imágenes, no puedo enfocar de forma diferente, pero ya pudiendo realizarle una ecografía, un focus renal rápidamente en el consultorio, podría diferenciar el diagnóstico y por ende el manejo de una poliquistosis renal, de un quiste renal único o quiste renal simple ya con inicios de RC, o de un paciente con falla renal aguda por una litiasis renal. Entonces, nos permite enfocar de forma más temprana a nuestro paciente. Además, que en la parte renal también no hay que olvidar que podemos ver otras partes urológicas como la vejiga, que sobre todo para ver si tiene orina o no en paciente crítico, que no sabemos si está orinando o no está orinando, si tiene globo, a veces es muy obeso, tiene ascitis, no puedo ver si hay globo. Al siguiente, entonces podemos hacer rápidamente, colocar el ecógrafo sobre la vejiga y medir qué tanto es el volumen de la vejiga. Generalmente necesitamos 3 longitudes nada más para poder más o menos dar un aproximado de la vejiga. Siguiente. Y ahí, por ejemplo, es una imagen de cómo se ve la sonda Foley en un paciente, el catéter de sonda, ¿no? Porque a veces decimos qué es lo que se ve y no se puede ver, y es importante poder diferenciarlo, ¿no? Siguiente. Entonces, ya hemos hablado de la ecografía renal, pero también es importante la ecografía renal en el paciente post-trasplantado, y que inclusive es mucho más fácil porque el riñón está más superficial. Siguiente. Y en esta podemos ver no solamente el riñón en modo B, acá cobra mayor importancia tanto el Doppler color como el Power Doppler. Siguiente. Porque el Doppler color nos va a permitir ver la vasculatura renal y la diferenciación de estructuras no vascularizadas, mientras que el Power Doppler, siguiente, nos va a permitir ver o aumentar la potencia de detección de otro flujo. Siguiente. Entonces, acá es lo que algunos hacen o calculan, que es utilizando el Doppler pulsado, calcular el índice de resistencia, que algunos usan como medida, que si es mayor o menor de 0.7 puede estar asociado a una falla renal en los pacientes post-transplantados inmediatos, ¿no? Siguiente. Entonces, ya hemos visto cómo nos ofrece gran apoyo en cuanto a la ecografía renal, pero también vamos a ver que el focus utilizado por el nefrólogo también puede ser utilizado desde un enfoque multisistémico.
para diagnosticar o descartar hipotensión, congestión o disnea. Siguiente. Esto es importante porque hemos visto la relevancia que está teniendo el volumen y especialmente la congestión en diferentes escenarios clínicos, ya sean siguiente en disfunción renal aguda y crónica, en síndrome cardiorrenal, entre otros, siendo la congestión una condición muy común en nefrología y que está relacionado a daño orgánico. Por ejemplo, un deterioro sistémico de congestión es la siguiente, es la nefropatía congestiva, que es una nueva entidad que ha surgido como principal mecanismo en las lesiones renales en pacientes con insuficiencia cardíaca o con síndrome cardiorrenal, pero que posiblemente se extienda a otros contextos agudos y crónicos. Entonces, entonces, como hemos ido aprendiendo con el tiempo, la congestión no solamente va a provocar una lesión a nivel renal o cardíaco, sino también a nivel de múltiples estructuras o sistemas, a nivel hepático, a nivel respiratorio, a nivel gastrointestinal, y una forma de poder evaluar esta sobrecarga de volumen, que ya puede ser intravascular o tisular, es gracias al uso del ecógrafo. Siguiente. Porque como vamos a ver, el estado congestivo sistémico, generalmente nosotros lo podemos evaluar utilizando los signos y síntomas, o sea, haciéndole una evaluación clínica a nuestros pacientes. Tenemos marcadores que puedan ayudarnos con este diagnóstico. Y ahora también se ha agregado el focus como un tercer pilar para poder determinar el tipo de congestión de nuestro paciente, ya que va a depender, de acuerdo al tipo de congestión, al fenotipo de congestión que éste pueda tener, el enfoque terapéutico que pueda recibir nuestro paciente. Un paciente que tiene mayor alteración o mayor congestión vascular, el tratamiento que va a recibir principalmente es de diuréticos, mientras que el paciente que recibe o que tiene un compromiso también tisular va a requerir no solo de diuréticos, sino principalmente de vasodilatadores. Entonces, va a cambiar tanto el diagnóstico como el tratamiento. Siguiente. Y hemos visto que muchos de estos signos, síntomas, no se puede ver bien en el cuadro, pero acá como vamos viendo que muchos de estos síntomas, signos que utilizamos nosotros para poder evaluar el grado de congestión de mi paciente, como distensión venosa yugular, ortopnea, bedopnea, de repente si tiene edema o no hay edema, estos marcadores, biomarcadores en sangre como el ProBNP, el antígeno carbohidrato 125, o sea, 125, que lo utilizamos para diferenciar entre uno y otro tipo de congestión, tienen sus limitaciones en cuanto a la sensibilidad y el valor pronóstico para definir congestión, siendo o asociado al ecógrafo o al uso del focus, han ganado mayor sensibilidad. Siguiente. Entonces, para la exploración de congestión, básicamente deberíamos realizar 3 exploraciones: la ecografía pulmonar, o conocida como luz, ultrasonido del pulmón o lung ultrasound, para valorar de forma rápida y precisa la congestión pulmonar tisular. Conociendo o acordándonos que cuando hablamos de congestión tisular, hablamos principalmente de aumento de presiones en cavidades izquierdas, mientras que el estudio de la morfología y de la función cardíaca de las válvulas es realizada por la ecocardioscopía o el focus, que es el ultrasonido enfocado al corazón. Y la puntuación de las escalas Vexus, que es el tercer punto que tenemos que ver, que es el score de ultrasonido venoso. Y en se utiliza para establecer la congestión venosa a través del diámetro y colapsabilidad de la vena cava inferior, así como también de los patrones Doppler de las ondas de la vena suprahepática, de la vena porta y de las venas renales. De esta manera nosotros podemos valorar de forma más precisa el grado de congestión, tanto de la cavidad, de la parte o cavidad izquierda y derecha del corazón, y así optimizar el tratamiento diurético o dialítico en algunos casos de nuestros pacientes. Siguiente. Entonces, veíamos que tenemos el protocolo Vexus, el protocolo Luz y el protocolo Focus, que es la parte cardíaca. El protocolo Vexus, entonces, ya veíamos que evalúa la congestión, sobre todo intravascular, en donde el primer punto es ver la vena cava inferior para ver el diámetro y su colapsabilidad.
Si es mayor o igual de 2 centímetros o su colapsabilidad era menor del 50%, pasamos a los siguientes parámetros, que es ver los patrones Doppler de los vasos de las venas suprahepáticas, de las venas porta y de las venas renales. Siguiente. Entonces, para poder lograr esto, generalmente, para ver la vena cava, vemos en región o en la parte subsifoidea, colocamos nuestro ecógrafo nuestra sonda convexa y podemos ver la vena cava, que es lo más sencillo de poder medir y ver si colapsa o no colapsa. Siguiente. De encontrar este alterado, vamos a pasar a lo siguiente. 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 Ya, y vamos a encontrar ya, una vez que hemos determinado que la vena cava sí es mayor de 2 centímetros o que no colapsa, vamos a ver los siguientes patrones de las venas, tanto el Doppler pulsado de la vena suprahepática, de la vena porta y de la vena renal. Siguiente. Y de acuerdo al tipo de patrones que vamos a ver, van a tener una puntuación, que es la puntuación Vexus, que nos va a determinar siguiente el grado de congestión, siguiente, el grado de congestión que pueda tener un paciente o no. Entonces, generalmente un Vexus es la puntuación de esto, vamos a ver si hay congestión intravascular o no y qué grado, siguiente. Mientras que con la ecografía pulmonar nosotros básicamente lo vamos a utilizar siguiente para poder determinar el grado de congestión tisular. Y básicamente lo vamos a utilizar utilizando un transductor lineal que puede ser o sectorial para poder ver intercostal. Lo vamos a utilizar. Ahí, estas son las zonas del protocolo Blue, en donde básicamente vamos a ver dos zonas anteriores, una posterior, y aparte en donde vamos a poder encontrar también si hay, no solamente qué tipo de patrón encontramos, si entendemos un patrón A, si el pulmón está seco, o tiene patrón congestivo, un patrón B, de repente con líneas B, o alguna de las otras patologías asociadas a estos patrones, sino también vamos a poder determinar si hay líquido en el pulmón o no hay líquido en el pulmón, y hasta podríamos cuantificar el grado de derrame pleural. Siguiente. Entonces, estamos viendo que este protocolo Blue o ecografía pulmonar nos permite determinar si el pulmón está aireado, si el pulmón es húmedo, o sea, si hay un síndrome intersticial y que la causa más frecuente es la congestión, si hay derrame pleural, si es que hubiese alguna consolidación asociada a un proceso infeccioso o si hay neumotoras. Básicamente son las patologías o patrones que podemos encontrar usando el ultrasonido pulmonar. Siguiente. Y el tercero veíamos que era el ultrasonido cardíaco, en donde podemos ver de diferentes ventanas, la paraxial, la apical o la subsifoidea, podemos ver las ventanas las cámaras cardíacas, las válvulas, para poder, lo principal, o en los que estamos aprendiendo, si hay o no hay fusión pleural, que es lo más básico, de todas maneras ver el tamaño, la funcionabilidad, la contractilidad de estas cámaras y también el funcionamiento de las válvulas. Y si ya tenemos más pericia, poder inclusive ver el gasto cardíaco y el grado de congestión o de disfuncionabilidad cardíaca, ¿no? Siguiente. Siguiente. Entonces, como hemos visto, nos permite ver saco pericárdico, contractilidad y si hay derrame. ¿Por qué es importante? En un paciente que a veces estamos dializando y que nosotros vemos que de repente impresiona que esté muy sobrecargado de volumen, pero que intentamos ultrafiltrar, se hipotensa, si nosotros tenemos un ecógrafo a la mano, rápidamente podemos ver si hay efusión pericárdica o no, y que esa es la causa de repente del malestar del paciente y no la congestión, de la disnea del paciente, y poder socorrerlo más rápido que intentar ultrafiltrar, que al final vamos a terminar descompensando a nuestro paciente. Siguiente. Entonces, como hemos visto, estamos viendo ya las múltiples formas en que podemos usar la ecografía, y una de las nuevas formas que también estamos aprendiendo a utilizarlo es viendo paratiroides. Generalmente por ecografía, cuando las paratiroides son de tamaño normal, no se ven, pero cuando ya empiezan a ser más grandes, a ver hiperplasia, ya las podemos evaluar y es relativamente sencillo, por lo menos diferenciar si hay una adenoma paratiroideo o no. Entonces, con mayor práctica podemos ir aprendiendo a hacer, y que para el nefrólogo saber si este aumento de paratermona
es primario o secundario, nos ayuda bastante. Siguiente. Entonces, hemos visto que no solamente en el diagnóstico, sino también en el intervencionismo, la ecografía está ayudando en la nefrología a realizar o a ganar más prácticas que podríamos realizar. Es así, siguiente, que vemos que con la ecografía, ahora la biopsia renal realizada por el nefrólogo se vuelve una práctica más común. Además, la biopsia renal percutánea ecodirigido es la técnica de elección habitual por su perfil de seguridad, ya que uno está viendo de forma continua la posición de la aguja cuando estamos cerca del riñón, inclusive dentro del parénquima, y cuando retiramos. Además, podemos controlar en el post inmediato, en la post-realización inmediato, si hay una complicación. Como vemos en la imagen, estamos viendo justo la aguja cuando está llegando al riñón. Podemos estar viéndolo todo eso en tiempo real. Una vez que sacamos, podemos ver directamente la muestra del riñón obtenido e inclusive podemos controlar si ha habido alguna complicación inmediata, como es el caso en donde vemos una colección hemática perirrenal. Siguiente. Entonces, la ecografía ecoguiada es una de las cosas que más estamos realizando y que con la ecografía se ha vuelto mucho más segura. Otra de las técnicas o procedimientos que se ha vuelto más segura guiada por ecografía es la punción o la colocación de un acceso vascular. Nosotros como nefrólogos que necesitamos estos accesos para poder realizar hemodiálisis a nuestros pacientes, ya sea de un catéter temporal o de un catéter permanente, realizando esta técnica ciegas, muchos tienen mucha práctica pericial, nunca han tenido complicaciones, pero ya teniendo el ecógrafo, cada vez el riesgo de complicaciones es mucho menor. Además, evita que estemos manipulando mucho al paciente, que a veces damos un inconcito, dos inconcitos, porque ya con esto nosotros estamos viendo directamente los vasos del paciente, como vemos en la imagen. En la imagen vamos viendo la arteria y la vena. La vena se encuentra más lateral, que es la que colapsa, y la arteria más redondita, que no colapsa con el aplastamiento. Si no estamos seguros, podemos confirmarlo con el Doppler, que sabemos que azul es lo que se aleja y lo de rojo es lo que se acerca, ¿verdad? Siguiente. Entonces, una vez que tenemos nosotros, hemos mapeado el acceso, dónde está la arteria, dónde está la vena, depende de nosotros si queremos hacer el procedimiento de forma en plano o fuera del plano. Entonces, si nosotros queremos hacerlo en plano, que es en el eje largo, nosotros viendo completamente la aguja, puede ser como en la primera imagen, en donde uno capta completamente la aguja y ve cómo está llegando hacia el vaso, pero tiene el problema de que vas viendo un vaso por otro vaso y que podrías pasarte, pero es uno de los más fáciles, ¿no? Y la siguiente, que fuera de plano, que es transversal, en donde vas viendo la aguja, pero ves un puntito que cuando llega, ahí siempre mientras vamos introduciendo hay que hacer seguimiento de la punta de la aguja para no perderla, y en general cualquiera de los dos que elijamos, o inclusive ahora se habla de un plano oblicuo que mezcla un poco de estas dos técnicas para poder realizar estos procedimientos. Lo que en general, ya siendo una o la otra técnica, lo que nos sea más sencillo para nosotros, nos hace más fácil realizar estos procedimientos, no solamente porque nos genera menos molestias para los pacientes al hincar de repente en menos oportunidades, sino que también ahora que nuestros pacientes son muchas veces muy manipulados, no tienen una anatomía convencional y es más difícil poder encontrar accesos o determinar sin estar hincándolo si pasa o no pasa la guía, viendo ecográficamente si el paciente tiene un buen vaso o definitivamente de repente hay un trombo o está estenosado y no va a ser posible que pongamos el catéter por ahí, ¿no? Siguiente. También nos va a permitir, en cuanto a las fístulas, mapear si un paciente puede ser tributario o no para la fístula. Nos permite ver todos los vasos, por ejemplo, a nivel del brazo, la arteria radial, la vena cefálica a la altura de la muñeca, en la primera imagen. En la segunda imagen, ver, por ejemplo, la arteria radial proximal, las venas perforantes. En la tercera imagen, la vena cefálica que está justo a la altura del codo. Y en la cuarta imagen, la vena basílica a nivel del codo.
todo. Entonces, eso nos va a permitir medir diámetros, ver un paciente puede o no podemos hacerle fístulas, en cuáles hay más riesgo de fallar, sobre todo en aquellos pacientes donde el examen clínico no nos permite determinar mucho esto porque el paciente es muy obeso, pacientes muy mayores, en gestantes, entre otros. Siguiente. Y no solamente nos permite el mapeo para crear en alguien, sino también determinar cuándo esta fístula ya se puede utilizar, sobre todo ya en personas más avanzadas en el manejo del focus, que pueden no solamente ver en modo B, o sea, en una sola imagen la fístula, sino también que pueden medir el flujo. Pero básicamente se trata como la regla de los 6D, de los 6 que nosotros siempre, o todo nefrólogo la conocemos, que para que una fístula se pueda utilizar, por lo menos tenga 6 milímetros de tamaño, una profundidad de menos de 6 milímetros, un flujo mayor de 600, que el segmento recto sea más de 6 centímetros, de preferencia de 6 a 10 centímetros para la conulación, lo que nos va a garantizar un mayor porcentaje de éxito para estas fístulas, ¿no? Siguiente. Entonces, ya vimos que nos sirve para los accesos vasculares, para la hemodiálisis, pero ¿qué pasa en la diálisis peritoneal? En la diálisis peritoneal muchos han incorporado la implante de catéter Tenkov por minilaparoscopía o una pequeña minilap para disminuir los riesgos y se ha olvidado de cierta forma la parte percutánea, lo que ha vuelto a cobrar bastante importancia, sobre todo ahora con el uso de ecografía, ya que la ecografía nos permite ahora valorar si un peritoneo está bien o de repente tiene muchas adherencias, bridas, que nos imposibilitaría de cierta forma implantar un catéter Tenkov. Entonces hay formas ya de valorar con la ecografía o con el focus, valorar un buen peritoneo o no. Y también la ecografía nos permitiría valorar si hay vasos sanguíneos o no alrededor de donde nosotros pensamos el hacer el corte para introducir nuestro catéter. Y por último, así igual que en un catéter o un acceso vascular, nos permite al momento que introducimos la aguja hasta el peritoneo, hasta la cavidad abdominal o peritoneal, nos permite ir viendo por dónde estamos atravesando la aguja, qué estructuras, y que no vayamos a tocar o dañar ninguna de las estructuras intraabdominales. No sé si ven en la imagen inferior cómo se está observando la aguja entrando al peritoneo, en donde uno cuando ya llega, empiezas a colocar líquido, metes tu guía y hace el procedimiento mucho más sencillo. Siguiente. Entonces, en general, el focus en manos del nefrólogo es una medicina de precisión. Es un enfoque novedoso que se centra en mejorar el examen físico junto a la cama del paciente o en el punto de atención. No pretende reemplazar el examen físico, pero tiene como objetivo mejorarlo. Y debe limitarse en su alcance solamente para el uso de preguntas clínicas específicas, además de mejorar la seguridad de un procedimiento. Entonces, muchas veces queremos hacer los procedimientos como nos enseñaron a ciegas, pero no hay que olvidar la seguridad del paciente, que es lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Siguiente. Entonces, veamos al Focus como una herramienta fácil, rápida, dinámica y confiable para nosotros los nefrólogos y lo incorporemos como parte del examen físico en nuestra rutina o práctica diaria. Gracias. Muy bien, doctora, excelente, excelente ponencia, bastante datos técnicos para todos los nefrólogos y también el público en general que está conectándose, que está conectado a esa transmisión en este día tan importante para todos los médicos nefrólogos como usted. Desde ya, pues un saludo del Consejo Regional también por este día tan especial de los médicos nefrólogos a nivel nacional. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. De por sí también, doctora, sería le haría una pregunta con respecto a todo lo que usted ha expuesto. ¿Cuáles son los retos que usted como nefróloga ve también en cuanto al uso del POCUS, ¿no? ¿Cuáles son esos retos para todos los nefrólogos en cuanto al uso del POCUS en nefrología? Claro, nosotros como justamente en estas promociones o en estos años estamos viviendo estos cambios o esta incorporación del focus, es que de repente muchos estamos viviendo justo ese cambio de nefrólogos que lo están utilizando desde su pregrado, o sea, jóvenes que se están preparando o que ya están haciendo la especialización y que utilizan el ecógrafo y se les vuelve parte de su rutina al momento de evaluar o hacer algún procedimiento, y vemos el otro foco donde nosotros también nos hemos preparado y hemos
no estamos formados para utilizar este ecógrafo en nuestro examen de rutina, cuando evaluamos pacientes, cuando hacemos procedimientos. Entonces vivíamos esta diatriba de qué tan bueno es utilizarlo o qué tanto no. Si yo nunca he tenido problemas con la forma clínica que yo he venido realizando mi práctica médica, ¿por qué debo incorporarlo? No. Entonces, a veces justo llegamos en esos cambios y es donde podemos de repente también a veces apreciar que si bien es cierto la forma en que llevamos la medicina, que la experiencia y la práctica que hemos realizado es bastante importante, el aprender a utilizar estas nuevas tecnologías nos permite facilitarnos las cosas, no solo a nosotros, sino a los pacientes, que de repente antes, o vemos en muchos hospitales, por ejemplo, no se hace tal procedimiento porque ya no, de repente ya he perdido práctica, ya no realizo con tanta frecuencia ese procedimiento, entonces ya lo dejo de hacer y mejor que lo haga el otro especialista de repente, que sea, por ejemplo, colocar catéteres, que sea el intensivista, porque ellos colocan catéteres todos los días, yo ya he dejado de practicar. Pero con el ecógrafo es algo que se puede aprender rápidamente y puedes retomar, no es necesario hacerlo siempre, pero cada vez que lo voy a hacer, me aseguro con un equipo que me va a dar mayor sensibilidad, que me va a apoyar en realizar un procedimiento con mucha más seguridad y que lo puedo realizar. Entonces, nos vuelve a abrir muchas posibilidades para poder realizar más procedimientos que de repente de cierta forma habíamos dejado de hacerlo. El implante de catéter peritoneal, muchas veces hemos dejado de hacer percutáneo por los riesgos que tenía, porque esas ciegas no sabemos qué estructuras podemos tocar. Mejor hacíamos siempre un procedimiento un poco más abierto, pero ahora con el apoyo ecográfico ya no están a ciegas, es como que nos ha permitido ver un poco más qué es lo que estamos haciendo, hacerlo con más seguridad y siempre en beneficio del paciente. En lugar de tener una cicatriz de repente 4 centímetros, es una cicatriz de 1 centímetro, vamos a poder iniciar antes su diálisis, es un procedimiento más rápido, no va a tener tanto dolor porque la anestesia es menor la que utilizamos. Entonces, en realidad es bastante el apoyo que estamos recibiendo con este nuevo uso de tecnologías. Nos está permitiendo en la parte diagnóstica poder tener de repente un diagnóstico más específico y por ende de repente dar un tratamiento también más específico a nuestros pacientes. En verdad que la mayoría que estamos practicando el focus nuevamente o que estamos aprendiendo focus, hemos encontrado una gran ventaja para su uso y que en realidad, como dicen, es ponernos a practicar poco a poco y esa pericia o esa experiencia se va a ir ganando con el tiempo. Muy bien, doctora, excelente. Nuevamente le reitero nuestro agradecimiento desde el Consejo Regional 3 Lima por su excelente ponencia el día de hoy en este día tan especial. Y agradecemos a todos los que se han conectado a esta transmisión, que han escuchado todo el aporte que la doctora ha expuesto el día de hoy. Doctora, muchas gracias. Si desea, también puede dejar un mensaje a todos los colegas nefrólogos y colegiados en general que se han conectado en esa transmisión, con un mensaje final para poder ya ir cerrando esta importante charla que ha dado usted hoy. Bueno, como decíamos en un inicio, desearles un feliz día a todos mis colegas nefrólogos, ya que el trabajo que realizamos es muy importante, las capacitaciones que realizamos con frecuencia es también lo que aporta más siempre en mantenernos capacitados, sobre todo en beneficio de nuestros pacientes, y por ello también quería invitarlos a participar al Congreso de Nefrología que ya se acerca, que es este 18 al 20, así que están todos invitados a los que quieran participar y muchas gracias por estar presentes y cualquier duda también igual quedamos pendientes, ¿no? Para contestar. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo con nosotros la doctora Susan Alcalde Ruiz, ella es médico nefróloga del Hospital Central FAP. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos que se han conectado a la transmisión. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora.